En los últimos años se han visto cambios radicales en la agenda mundial, sobre todo en el comportamiento de varios países. India llegó a la luna, Argentina entró a los BRICS y El Salvador logró reducir su índice de violencia criminal y asesinatos en una escala masiva. Todas son buenas noticias, ¿no es así? Pues no, la realidad es muy diferente, pues el mundo no se mueve con números, lo hace con personas. El Salvador estaba entre los países más peligrosos de toda América. En el 2015 contaba con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. De pronto, en el 2022, empezó a registrar 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo logró este cambio tan masivo? Es algo nunca antes visto. Pues el país lo ha logrado con la mano de hierro del presidente Nayib Bukele y su ideal para convertirse en la nación más segura del continente, erradicando a las pandillas que asolan a las ciudades y comprometen la seguridad del ciudadano honrado. Su objetivo está siendo exitoso debido a la creación de la herramienta más grande jamás vista, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o el CECOT por sus siglas, que puede almacenar hasta 40.000 reclusos, y en su primer día, en su estreno, empezó con 2.000 prisioneros en su primer operativo. Lo terrible de este centro, que tal vez sonaría bien solamente en papel, es que a todos ellos se les tienen condiciones infrahumanas. Entre el 27 de marzo del año pasado y el 27 de marzo de este año, 153 reos murieron, 29 de estos con marcas de extrema violencia. Tenían evidencia de estrangulamiento, huesos rotos y golpes generales por todo el cuerpo. Dejando por un momento de lado el trato que se le está haciendo a estos reclusos, también debemos de pensar quién califica y quién no califica para entrar al SECOT, pues son datos muy interesantes. El presidente tiene una ardua política para designar quién y quién no es un pandillero. Básicamente juzgó a personas con un perfil sospechoso. Ahí entran, citando al gobierno de El Salvador, todos aquellos pandilleros identificados en fichas policiales, con antecedentes criminales y todo aquel tatuado con sus macabras señales de pandilla. Eso es una cita directa. El problema principal es que eso es tan subjetivo que puede entrar quien sea. Desde tu vecino metalero que tiene tatuado el álbum de Metallica Kill Them All hasta un verdadero pandillero. Esto es algo que está sucediendo. El periódico El País ha recabado información que el gobierno y otras organizaciones proporcionan en las que se informa que las autoridades reconocen que 6.000 detenidos sean inocentes y aseguran que ya han sido liberados. Pero la organización Socorro Jurídico señala que todavía hay 14.000 personas presas que nunca han tenido relación con las pandillas. La pregunta más importante de todas es, ¿cuánto más seguirá así? ¿Cuántas más personas serán atrapadas sin que sean juzgadas previamente con veracidad? El Salvador ha tenido pandillas desde sus inicios, y estas provocan grandes problemas como lo fue una guerra civil que duró desde 1980 hasta 1992, en el cual hubo una gran cantidad de violaciones de derechos humanos y violencia. Otra de las cosas que provocó, otra de las condiciones que provocó estas condiciones antipandillas fue por la deportación de pandilleros, ya que éstas cometían demasiados actos de vandalismo y delitos en Estados Unidos, por lo cual el Estado tuvo miedo por las cosas que estos les pudieran hacer. También otra de las razones por las que optaron a hacer las políticas antipandillas son porque el Estado sabe que el pueblo que se aglomera en estas están resentidas con ellos por las condiciones de falta de trabajo, educación y servicios básicos que los llevaron a unirse a estas bandas. Y la gota que derramó el vaso para que fuera un hecho la implementación de estas políticas fue el aumento de violencia en las últimas décadas. Para el gobierno de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son un cáncer social que se debe eliminar ahora o nunca. Para los salvadoreños, cuya vida estaban sometida a las reglas de los maras en los barrios, la postura gubernamental es un alivio. El Salvador parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Es una acción audaz, pero necesaria ante un fenómeno complicado como lo son las pandillas, señala el analista político Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Las medidas del gobierno en el tema de seguridad pueden verse como una medicina amarga, pero necesaria, añadió. El presidente Nayib Bukele, en el informe de su tercer año,
mencionó: durante 30 años, más de 120.000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas, sin contar las decenas de miles de desaparecidos, millones de extorsionados, renteados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y un gran número de secuestrados y de violaciones. Llevamos más de 36.000 terroristas capturados y hemos encausado miles de armas y millones de dólares en droga y en efectivo. Hoy tienen que saber que El Salvador es un país soberano. También sostuvo que nadie puede negar que en 3 años le hemos arrebatado a los poderes fácticos su autoridad y se le hemos dado al pueblo como lo prometí. Si bien a nivel internacional y también en su mismo país se cuestiona los medios por el cual se están llevando a cabo estas persecuciones contra las pandillas y las violaciones a los derechos humanos de cada uno de los pandilleros, Bukele mencionó lo siguiente: los derechos humanos, si bien nadie duda de que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho es defender a los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente los enfoques internacionales o de las ONGs están enfocados en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Sí, nadie los está diciendo que no tienen, pero porque siempre es defender los derechos de los delincuentes y nadie le importa los derechos de la gente honrada. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, extorsionados, amenazados y nadie dijo nada. Pero cuando agarran a los delincuentes, ven por sus derechos humanos. Y si tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Posiciones en contra. La política de guerras contra las pandillas en El Salvador no es del todo benéfica, sino que también tiene sus contras y desafíos. Por un lado, existe la posibilidad de que aumente la violencia. Esto se debe a que ahora son las autoridades quienes han hecho una represión implacable y han establecido leyes de mano dura. Es decir, la violencia no desapareció, solo cambió de bando. Sin mencionar que no sabemos lo que ocurrirá cuando los líderes pandilleros dejen de negociar con los líderes salvadoreños para evitar más derramamiento de sangre. Otra realidad es que hay violaciones a los derechos humanos a gran escala. Entre ellos están: 1. El derecho a la vida. Hasta finales de marzo del 2023, el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado aumentó a 132. No obstante, organizaciones de derechos humanos en El Salvador mencionan que hay un subregistro. Las muertes se deben a falta de servicios de salud, castigos, desapariciones forzadas, entre otras privaciones de la vida, a incluso gente inocente. 2. El derecho a la libertad y ser juzgado. En el Código Penal y Procesal Penal han permitido que los operadores de justicia hagan uso indiscriminado de detenciones provisionales. Eso también ha provocado un problema de hacinamiento en las cárceles. Actualmente El Salvador tiene la mayor tasa de personas encarceladas en el mundo, siendo estas más de 100.000 personas. Y 3. El derecho al debido proceso. El órgano judicial no combate la impunidad frente a las violaciones presentes, ya que están actuando independientemente. Además, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales están incumpliendo sus deberes en el proceso penal. Otro punto a tratar en la política de guerras contra las pandillas es la perjudicación a comunidades vulnerables. El régimen de excepción cuenta con un impacto desproporcionado respecto a las personas que viven en pobreza. Las medidas tomadas criminalizan a la gente que vive en la zona y ha sido afectada por años por parte de las pandillas, teniendo como consiguiente que familias se hayan visto en mayor riesgo económico, se ha denunciado mayor incidencia de trabajo infantil y deserción escolar, aumento de desplazamientos forzados, entre otros. Por último, cuentan con dificultades para reintegrar a exmiembros de pandillas. Al ser estas políticas enfocadas a la represión y detención de pandilleros, no se aborda la rehabilitación y reinserción de ellos adecuadamente. Posiblemente muchos quieran abandonarlas, pero al no existir este proceso, se perpetúa el ciclo de la violencia. A pesar que, de acuerdo con el periódico La Prensa, la oposición a Nayib Bukele es de tan solo el 8%, Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias. Por ello, diversas organizaciones no gubernamentales, sindicatos y grupos opositores salieron a protestar el pasado Día de Independencia en la capital de El Salvador. La manifestación iba denominada bajo el nombre La Gran Marcha por la Libertad, ya que les parece injusto el alto coste de vida, así como los despidos masivos gubernamentales, y reconocen que el régimen de excepción ha cometido, como se mencionó anteriormente, detenciones arbitrarias. Quieren que El Salvador sea libre.